Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 28. Es recibido Pablo por los isleños de Malta, y siendo allí picado de una víbora, no recibe daño alguno, lo que le granjea el respeto de aquella gente. Versos 1 al 6. Sana al padre de Publio que le había hospedado y a otros muchos. Versos 7 al 10. Llegan finalmente a Roma, donde predica el Evangelio. Versos 11 al 31. 1. Y estando ya en salvo, supimos que la isla se llamaba Melita. Y los bárbaros nos trataron con mucha humanidad. 2. Porque encendiendo una grande hoguera, nos repararon a todos a causa de la lluvia que estaba encima, y del frío. 3. Y habiendo recogido Pablo una porción de sarmientos, y metiéndolos en el fuego, saltó por el calor una víbora, y trabóle de la mano. 4. Y cuando los bárbaros vieron la bestia pendiente de su mano, se decían unos a otros: este hombre sin duda es un homicida, pues habiendo escapado de la mar, la venganza no le deja vivir. 5. Mas él sacudió la víbora en el fuego, y no sintió mal ninguno. 6. Pero ellos creían que se iría hinchando, y que caería muerto de repente. Mas después de haber esperado largo rato, cuando vieron que no le sobrevenía mal ninguno, mudando de parecer, decían que él era Dios. 7. Y en aquellos lugares había unas tierras del príncipe de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos hospedó en su casa 3 días, y nos trató muy bien. 8. Y acaeció que el padre de Publio se hallaba a la sazón en cama afligido de fiebres y disentería. Entró Pablo a verle, y haciendo oración, y poniendo sobre él las manos, sanóle. 9. Y hecho esto, venían cuantos en la isla tenían enfermedades, y eran curados. 10. Los cuales asimismo nos hicieron muchas honras. Y cuando nos embarcamos nos proveyeron de todo lo necesario. 11. Y después de 3 meses entramos en un navío de Alejandría que había pasado el invierno en la isla, que tenía por divisa a Cástor y a Pólux. 12. Y cuando llegamos a Siracusa, nos detuvimos allí 3 días. 13. Costeando desde allí fuimos a Regio. Y teniendo el primer día viento meridional, llegamos el segundo a Puzol. 14. Donde hallados algunos hermanos, nos rogaron que estuviésemos en su compañía 7 días. Y enseguida venimos a Roma. 15. Y cuando lo oyeron los hermanos, nos salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando los vio Pablo, dio gracias a Dios, y tomó aliento. 16. Y como llegamos a Roma, le permitieron a Pablo estar en casa particular con un soldado que le guardase. 17. Y 3 días después convocó Pablo a los principales de los judíos. Y estando juntos, díjoles: varones hermanos, aunque yo nada he hecho contra el pueblo ni contra los ritos paternos, fui preso en Jerusalén, y entregado en manos de los romanos. 18. Los cuales habiéndome examinado, quisiéronme dejar ir libre, no hallando cosa porque yo debiese morir. 19. Mas oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no como que yo tenga de qué acusar a mi nación. 20. Pues por esto os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. 21. Entonces ellos le respondieron a él: nosotros ni hemos recibido cartas de la Judea sobre ti, ni ninguno de los hermanos vino a avisarnos, o decirnos mal ninguno de ti. 22. Mas quisiéramos oír de ti qué es lo que entiendes, pues de esta secta nos es notorio, que en todas partes se le contradice. 23. Y ellos habiéndole señalado día, vinieron en gran número a él a su posada, a los cuales predicaba dando testimonio del reino de Dios, y demostraba lo que está dicho de Jesús por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. 24. Y algunos creían lo que se les decía, y otros no lo creían. 25. Y como no estuviesen entre sí acordes,
estaban para retirarse, cuando les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. 26, diciendo: Ve a ese pueblo, y diles: de oído oiréis, y no entenderéis. Viviendo veréis, y no percibiréis. 27, porque se ha embotado el corazón de este pueblo, y de los oídos oyeron pesadamente, y apretaron sus ojos. Porque no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y entiendan del corazón, y se conviertan, y los sane. 28, pues os hago saber a vosotros, que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán. 29, y acabando de decir esto, se salieron de allí los judíos, teniendo entre sí ellos grandes altercaciones. 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa, que tenía alquilada, y recibía a todos los que venían a verle. 31, predicando el reino de Dios, y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo con toda libertad, sin prohibición. Comentarios. 1. Y estando ya en Salvo, supimos que la isla se llamaba Melita. 1. Hoy día se llama Malta entre la Sicilia y el África, la que poseen los caballeros de San Juan, y es casi arbitraria la opinión de los que quieren que sea Meleda en la Dalmacia. Y los bárbaros. 2. Esta palabra significa extranjero, grosero. Los griegos y los romanos llamaban así a los pueblos que no hablaban su lengua. 2. Porque encendiendo una grande hoguera, nos repararon a todos a causa de la lluvia que estaba encima. 1. Nos acogieron y aun alojaron por causa de la lluvia que ya caía sobre nosotros. Pero parece más verosímil que fuese la humedad que habían sacado de la mar, de donde habían salido, unos nadando, y otros sobre tablas, y sobre los despojos de la nave, como queda referido. 4. Y cuando los bárbaros vieron la bestia pendiente de su mano, se decían unos a otros: este hombre sin duda es un homicida, pues habiendo escapado de la mar, la venganza, 1, no le deja vivir. 1. Texto griego, Eidikei, era una diosa que llamaban Dice, o Némesis. La luz natural les hacía conocer, que todo sucede por orden y disposición divina, que no deja los delitos sin castigo, mas no sabían que esta misma justicia por un orden que excede toda nuestra comprensión, permite que los mayores males y trabajos vengan frecuentemente en este mundo sobre los más inocentes para darles más premio en el otro que ha de venir. 6. Pero ellos creían que se iría hinchando, 1, y que caería muerto de repente. 1. Texto griego pimpraste, que significa sentir un ardor increíble, efecto del veneno, acompañado de una hinchazón universal. Mas después de haber esperado largo rato, cuando vieron que no le sobrevenía mal ninguno mudando de parecer, decían que él era Dios. 2. Desde entonces las serpientes de aquella isla no son venenosas. Y este perpetuo milagro se atribuye con justo motivo y fundamento a la bendición y oraciones del santo apóstol. Baronio, Anales Eclesiásticos 58. 7. Y en aquellos lugares había unas tierras del príncipe de la isla, que se llamaba Publio. 1. Texto griego Poplio. Poplio y lo mismo en el versículo siguiente. El comandante, gobernador o magistrado de la isla, que en griego se llama Protos, el primero. Algunos creen que fuese un liberto del emperador, y otros uno de los principales señores de Roma, que se había retirado a Malta por no ser testigo de las crueldades que Nerón ejecutaba. 11. Y después de 3 meses. 1. Diciembre, enero y febrero. Entramos en un navío de Alejandría que había pasado el invierno en la isla, que tenía por divisa a Cástor y a Pólux. 2. Eran llamados Dioscoros, esto es, hijos de Júpiter. Los idólatras creían que estas dos divinidades eran favorables a los navegantes en las tempestades. Las naves llevaban en la proa la insignia de donde tomaban el nombre, y en la popa la imagen del dios o diosa a cuya tutela estaban encomendadas. 12. Y cuando llegamos a Siracusa. 1. Zaragoza de Sicilia. 13. Costeando desde allí fuimos a Regio. 1. Puerto de la Calabria, no distante de la Sicilia. Y teniendo el primer día viento meridional, llegamos el segundo a Puzol. 2. Ciudad de la Campania, no distante de Nápoles.
14, donde hallados algunos hermanos 1, nos rogaron que estuviésemos en su compañía 7 días, y enseguida venimos a Roma. 1 Cristianos. 15, y cuando lo oyeron los hermanos, nos salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. 1 Unos a una parte y otros a otra. Son 2 ciudades en el camino de Roma. La primera dista de Roma 50 millas, y la segunda 33. 16, y como llegamos a Roma. 1 Texto griego, o hecatontarjos paredokentus desmiusto estratopedargei, el centurión entregó los presos al gobernador de la fortaleza. Estas palabras no se leen en la Vulgata. Afranio Burro era el prefecto del pretorio, o capitán de las guardias del emperador, que entonces era Nerón. 17, y 3 días después convocó Pablo a los principales de los judíos. 1 Fueron echados de Roma en el imperio de Claudio, como dejamos ya dicho, más es creíble que volviesen otra vez después de la muerte de este emperador. 19, mas oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no como que yo tenga de qué acusar a mi nación. 1 Es digna de admiración, y al mismo tiempo de imitarse la dulzura del santo apóstol, que no se queja de los judíos de Jerusalén, ni los acusa, habiendo recibido de ellos tan malos tratamientos. 20, pues por esto os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, 1, estoy rodeado de esta cadena. 1 Por el Mesías, que era toda la esperanza de Israel, o por la resurrección de muerte a vida, que debemos conseguir por su medio. Hechos capítulo 26, versos 6 y 7. 22, mas quisiéramos oír de ti qué es lo que entiendes, pues, de esta secta. 1, nos es notorio, que en todas partes se le contradice. 1 Así llamaban los judíos a la religión de Jesucristo. 23, y ellos habiéndole señalado día, vinieron en gran número a él a su posada, a los cuales predicaba dando testimonio del reino de Dios, y demostraba lo que está dicho de Jesús por la ley de Moisés y por los profetas. 1, desde la mañana hasta la tarde. 1 Haciendo ver con las escrituras en la mano, que Jesucristo era el Mesías prometido en la ley y en los profetas. 24, y algunos creían lo que se les decía y otros no lo creían. 1 La palabra de Dios, como sucede ordinariamente, es para los unos ocasión de vida, y para los otros de muerte, lo que depende principalmente de la gracia de Dios, y de la disposición con que cada uno la recibe en su corazón. Segunda a los Corintios 2, 16. 26, diciendo, 1, ve a ese pueblo, y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. 1 Isaías 6, 9. Mateo 13, 14. Marcos 4, 12. Lucas 8, 10. Juan 12, 40. Estas palabras que ya dejamos explicadas en los lugares citados, representan al vivo el carácter del pueblo de los judíos, y el juicio que Dios ejerce sobre ellos en castigo de la corrupción de su corazón, y de su oposición a la verdad. 28, pues os hago saber a vosotros, que a los gentiles es enviada esta salud de Dios. 1, y ellos oirán. 1 Esta salud de Dios, este saludable o salvador, esto es, que el Evangelio sería anunciado a los gentiles, y que le escucharían o recibirían. 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa, que tenía alquilada, y recibía a todos los que venían a verle. 1 En la casa o alojamiento que había alquilado. 31, predicando el reino de Dios, y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo con toda libertad, sin prohibición. 1 San Lucas concluye aquí su historia, y no nos dice nada de lo que hizo el santo apóstol hasta el fin de su vida. Ignoramos también los motivos que tuvo para esto. No obstante, sabemos que hizo grandes conversiones en Roma, y hasta en el palacio mismo del emperador, que logró después su libertad, que emprendió muchos viajes, que vino a España, y pasó a otras muchas provincias a predicar el Evangelio. Todo lo cual se colige de varios lugares de sus cartas, y últimamente, que terminó su carrera en Roma con un ilustre martirio en el año 13 del imperio de Nerón, y el 66 de Jesucristo.